Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes al señor congresista, agradecerles por la invitación a este evento y también felicitar la iniciativa, también a los representantes de la mesa y a los participantes. Bueno, a lo largo de toda esta mañana hemos visto que estamos en un contexto en el cual, la siguiente por favor, en el cual tanto el Ministerio de Agricultura como diversos actores económicos privados vienen sosteniendo que existen entre unas 500.000 y 1,5 millones de hectáreas de tierras en la Amazonía disponibles para el cambio de uso o para la implementación de los cultivos de palma aceitera. Sin embargo, pese a que el Ministerio de Agricultura ha intentado sustentar que estos 1,5 millones de hectáreas que el propio ministro ha manifestado se estarían poniendo a disposición de las empresas de palma, sabemos, la siguiente por favor, que las políticas de promoción de estos monocultivos generan una serie de impactos ambientales, sociales e institucionales que ya hemos venido escuchando a lo largo de esta mañana. Entre ellos, rápidamente, para recordar un poco, deforestación y pérdida de biodiversidad, erosión, contaminación del agua, del suelo por uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, tráfico de tierras, y quería insistir en este tema porque el acaparamiento de tierras y el tráfico de tierras es un problema serio en la adjudicación de los terrenos o de las áreas de bosque para la implementación de diferentes tipos de cultivos agroindustriales. Afectaciones a tierras indígenas, conflictos sociales, afectaciones a la salud, vulnerabilidad a la corrupción de las entidades públicas a nivel nacional y regional, y con ello va de la mano la falta de transparencia respecto a cuáles son estas áreas que se quieren adjudicar, y como ya lo ha señalado también el expositor invitado de Colombia, una creciente demanda de recursos hídricos y de secamiento de humedales. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado a lo largo de un año de investigación? Y aquí es donde quisiera insistir en el tema. No contamos con una regulación adecuada que permita el incentivo al cambio de uso de las tierras forestales. El Ministerio de Agricultura desconoce la obligación constitucional del Estado de proteger el patrimonio forestal y de fauna silvestre y su diversidad biológica, contemplada en los artículos 67 y 68 de la Constitución. Además, ha olvidado también que es el ente rector del sector forestal, conforme a su ley orgánica y también a la ley 27308, la ley forestal vigente. Al amparo del decreto supremo 015-2000 del año 2000, se vienen adjudicando grandes extensiones de terrenos para la instalación de monocultivos de palma, sin observar que esta norma también exige la aprobación de estudios que determinen cuáles son esas áreas deforestadas, actualizar el mapa de deforestación, identificar los suelos aptos y las áreas, así como asegurar el saneamiento físico legal y las salvaguardias para evitar que dicho mecanismo se convierta en un incentivo a la deforestación, a la invasión de bosques, al tráfico de tierras, al cambio de uso, entre otros ilícitos que afectan el patrimonio nacional forestal a nivel nacional. La siguiente, por favor. Por lo tanto, existen vacíos legales en la normatividad forestal. El MINAG está propiciando la conversión de tierras forestales y de protección en áreas de uso agropecuario mediante diversas modalidades. Entre ellas tenemos el redimensionamiento de los bosques de producción permanente, cuyas normas exigen que se elaboren los estudios ambientales, económicos y sociales que justifiquen dicha recategorización de bosques de producción permanente y que a la fecha no se vienen, por lo menos no son públicos. Como bien ha señalado la colega de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, no hay transparencia respecto a cuáles son las decisiones de cambio de uso que se vienen dando por parte del Estado, ni de las políticas de promoción de estos cultivos. La siguiente, por favor. Por otro lado, el MINAG también ha omitido establecer los estándares técnicos y legales para la presentación y evaluación de los informes para determinar si un bosque primario debe ser deforestado o no para usos agropecuarios.
No se cuenta con una adecuada regulación, ni tampoco existen procedimientos para la presentación de dichas solicitudes, ni se han establecido los estándares ambientales y sociales mínimos que permitan evaluar el redimensionamiento de los bosques de producción permanente, dejando discrecionalidad de los funcionarios de su sector. Ello genera desconfianza e inseguridad jurídica para el sector forestal. En cuanto al proceder de la administración, vulnera los principios de legalidad, imparcialidad y predictividad contemplados en la Ley de Procedimientos Administrativos General. La siguiente, por favor. En cuanto a la reclasificación de tierras, también el Reglamento de Clasificación de Tierras permite que estas tierras con capacidad de uso forestal y de protección sean destinadas o sean convertidas, es decir, sean taladas para usos agropecuarios, contraviniendo lo dispuesto en la Ley Forestal 29763, que es la ley aprobada por este Congreso y que todavía no entra en vigencia. En la Ley 29763, en su artículo 37, prohíbe el cambio de uso actual de las tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección para fines agropecuarios. Si bien es cierto que la Ley 29763 todavía no está en vigencia, corresponde también al MINAJ liderar el proceso de elaboración de reglamentación de dicha ley. Sin embargo, a la fecha tenemos una demora de 2 años en la reglamentación de la ley, incentivando precisamente el establecimiento de políticas contradictorias dentro de su propio sector. La siguiente, por favor. Quisiera que presten atención a esta lámina. Hace 2 días hemos recibido un oficio del Gobierno Regional de Loreto, donde se señalan precisamente estas 12 solicitudes de adjudicación de tierras a título oneroso. Ahí ustedes pueden ver el nombre del proyecto, la empresa, entre paréntesis, que lo está solicitando, el área y la ubicación. Esta solicitud de información nos demoró 1 año para que el Gobierno Regional de Loreto nos responda, debido precisamente a la falta de transparencia en las decisiones que toma esa entidad. En total se están solicitando 106.202 hectáreas para ser adjudicadas en la región Loreto mediante informes técnicos poco sustentados. Estas áreas solicitadas no son tierras deforestadas, son bosques primarios. Y el modus operandi pareciera ser, habría que investigar el tráfico de tierras. Y lo menciono así porque muchas de estas empresas, en realidad, o muchas empresas grandes, lo que hacen es generar una expectativa de compra de las tierras forestales y les dicen a los pequeños agricultores que se asienten, deforesten, obtengan su título de posesión, luego su título de propiedad y luego ellos compran en lote los pequeños predios que los campesinos han deforestado, ¿no? Por otro lado, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura, que es la que aprueba la reclasificación de tierras, lo hace sin contar con estándares ambientales ni sociales adecuados a la realidad de la Amazonía. La mayoría de las normas que se tienen en el sector agricultura son para suelos de costa, ¿no? Y además con un perfil o con una orientación básicamente agronómica y no necesariamente forestal. El Reglamento de Clasificación de Tierras también establece que este proceso debe ser en concordancia con el Ministerio del Ambiente y en su calidad de autoridad encargada de promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables. De no hacer esta coordinación con el Ministerio del Ambiente, ello propiciaría la degradación y erosión de los suelos. Otra modalidad, la siguiente por favor, es la autorización del cambio de uso de las tierras forestales. Acá es cuando ya la tierra ha sido reclasificada y se procede a la tala de los bosques para la implementación de los cultivos. A través de la resolución ministerial 0443 del 2010 del Ministerio de Agricultura, se faculta a los gobiernos regionales a desarrollar los procedimientos de autorización de cambio de uso de estas tierras forestales, sin que el Ministerio de Agricultura haya establecido los estándares o lineamientos mínimos necesarios para salvaguardar los bosques primarios. La ausencia de zonificación ecológica económica, así como de estudios de suelos que determinen la capacidad de estos estudios en las regiones, permite un otorgamiento indiscriminado de autorizaciones de cambio de uso de bosques a usos agrícolas, lo cual obviamente constituye una infracción a la legislación actual. La siguiente, por favor.
Esta situación se ve agravada por la inexistencia de un catastro rural, forestal o de áreas deforestadas, lo cual constituye una amenaza para los bosques primarios. A la fecha, ni el sector agricultura ni ningún otro sector cuenta con un catastro ni de las concesiones forestales, ni de las áreas deforestadas, ni de los predios rurales. Es decir, a nivel nacional no se cuenta con un catastro de predios rurales. En caso de los proyectos agroindustriales o agroenergéticos, estos afectan la integridad de las tierras, que afecten la integridad de las tierras o territorios indígenas, deben también ser sometidos a los procesos de consulta previa, como bien lo establece el Convenio 169 de la OIT, así como la Ley 29785, que es la ley que defiende precisamente el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando alguna actividad o alguna medida administrativa o legislativa los afecte en sus derechos comunales. Todas estas irregularidades que se vienen dando como parte de la política del sector agricultura en la promoción de cultivos agroenergéticos podrían incurrir en una serie de delitos, tales como los que ya mencionó también el representante del Ministerio del Ambiente, aquellos vinculados a los delitos contra los bosques y formaciones boscosas en sus formas simples y agravadas, la alteración del paisaje y del ambiente, y la responsabilidad de un funcionario público por el otorgamiento ilegal de derechos que no están contemplados en la legislación. La siguiente, por favor. Por otro lado, vemos que los gobiernos regionales también vienen promoviendo la deforestación o por lo menos la apertura de áreas de bosque para la instalación de cultivos a través de sus diferentes programas regionales, así como a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP. Vemos que, por ejemplo, en la actualidad se tienen proyectos registrados, 28 proyectos registrados en el SNIP por parte de los gobiernos regionales. La siguiente. Con una inversión aproximadamente de 123 millones de soles, en las cuales se vienen generando incentivos para la deforestación con recursos del Estado. Sí. En virtud a estas amenazas y a lo que hemos escuchado a lo largo de toda esta mañana, que aquejan al patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre, nosotros quisiéramos hacer algunas solicitudes, algunas recomendaciones o sugerencias a las entidades públicas aquí presentes. Al Congreso de la República, establecer la obligatoriedad de contar con una zonificación ecológica y económica a nivel detallado, así como estudios detallados de caracterización de suelos con la opinión previa favorable del MINAM y la Autoridad Nacional del Agua como requisitos previos para la autorización de cambio de uso de los suelos por parte de los gobiernos regionales. A la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que acá he visto sus representantes, tanto de Contraloría como de Defensoría y la Fiscalía, investigar las irregularidades en la adjudicación de bosques primarios para la instalación de monocultivos agroindustriales y o agroenergéticos que se vienen dando en las diferentes regiones y las empresas que las vienen solicitando. La siguiente, por favor. Al Ministerio de Agricultura, actualizar el mapa de deforestación del Perú y la identificación de las áreas degradadas y afectadas por los cultivos ilícitos, a fin de evaluar la aptitud de los suelos y la pertinencia para la instalación de dichos cultivos agroindustriales. Agilizar el proceso de aprobación del reglamento de la ley forestal, a fin de evitar el cambio de uso de tierras forestales y de protección a usos agropecuarios. Establecer la exigencia de análisis de las condiciones de clima y suelo de las áreas solicitadas a fin de no afectar bosques primarios de alto valor de conservación para la diversidad biológica. Desestimar las solicitudes de reclasificación de tierras y autorizaciones de cambio de uso con fines agropecuarios que se encuentren sobre zonas boscosas, bosques primarios o secundarios. Al Ministerio de Ambiente, priorizar el ordenamiento territorial para la Amazonía peruana, así como la elaboración de la zonificación ecológica económica a nivel meso y micro en toda la región amazónica, instrumentos que permitirán determinar de manera detallada las áreas clasificadas como aptas para la instalación de cultivos permanentes, declarándolas como zonas exclusivas para el desarrollo de actividades agroenergéticas o agroindustriales. Finalmente, señor congresista, señores representantes del Estado, participantes todos, creo que una de las conclusiones que podemos sacar, tal vez sin adelantarme a lo que dirán los panelistas siguientes,
esta mañana es que no contamos con una regulación adecuada por parte del Ministerio de Agricultura, que es la entidad del Estado que viene promoviendo estos cultivos. Y debemos evitar que se repitan casos de vulneración de derechos al patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre y a los ciudadanos peruanos, como los casos Barranquita y el conflicto de Bagua. Creo que no podemos permitir que se deforeste 1 hectárea más para bosques primarios para cultivos de palma. Muchas gracias.